Ok, es que tenemos un límite de 15 minutos y si no, no lo puedo poner en YouTube. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Esta interpretación está bien definida porque yo ya sé qué valor de verdad tienen todas las letras del lenguaje. ¿Qué valor de verdad tienen? Verdadero, excepto 3. Estas 3 tienen el valor falso. Todas las demás verdaderos. Entonces yo ya sé exactamente el valor de verdad de todas las letras. Bueno, entonces pueden ustedes definir más interpretaciones. Las que ustedes quieran, pueden ser todas verdaderas, todas falsas, como ustedes quieran. Hay infinitas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar a la definición de verdad. Lo que yo voy a definir es el valor de verdad de una fórmula en una interpretación. Entonces, esta es la tercera cosa que hacemos para hacer un análisis semántico de la lógica. Entonces, definición de verdad. Y fíjense qué es lo que vamos a hacer. ¿Ah? A mí me dan una interpretación. Fíjense que las fórmulas no tienen valor de verdad, porque el lenguaje es un lenguaje simbólico que no tiene valor de verdad. Pero una vez que doy una interpretación, entonces sí, las fórmulas van a tener un valor de verdad en esa interpretación. Entonces, fíjense lo que hacemos, y eso es lo que siempre hacemos cuando hacemos una semántica para la lógica. Sea I, perdón, este no sirve. Sea I una L interpretación cualquiera, una L interpretación arbitraria. ¿Qué quiere decir? Que I le asignó a todas las letras un valor de verdad. Vamos a definir para cada fórmula alfa, para cada fórmula bien formada alfa de L, el valor de verdad de alfa bajo I. Es lo que yo voy a definir, de alfa bajo I. Notación, ¿cómo lo voy a denotar? El valor de verdad de alfa bajo I. ¿Ok? Esto es lo que yo voy a definir. Dame una interpretación cualquiera y yo voy a decir cuál es el valor de verdad de alfa bajo I. Fíjense que no voy a decir esta fórmula es verdadera. Esta fórmula es verdadera en esta interpretación. Puede ser bajo I o en I, no importa. La definición que voy a dar es una definición recursiva. ¿Se acuerdan que yo definía las fórmulas de manera recursiva? Las más chiquitas eran las letras y luego iba creciendo. Pues eso es lo que voy a hacer aquí. Si quiero definir algo para todas las fórmulas, pues lo tengo que hacer recursivamente. La definición claramente es recursiva como siempre. La definición es recursiva. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que empiezo de chiquito a grande. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el más chiquito? ¿Cuáles son las fórmulas más chiquitas? Las letras. Entonces, supongamos, ¿no? Entonces empezamos por el caso 1, ¿no? Alfa es una letra proposicional. Una letra proposicional, digamos P. Este es el caso más chico. Si alfa es P. Entonces, el valor de verdad de alfa, ¿quién va a ser? Pues ese ya lo sé, porque la interpretación ya le asignó un valor a alfa, pues va a ser el mismo. Aquí voy a poner, el valor de alfa es el que ya le asignó. El valor de alfa es el valor que I le asignó a la letra P. Esto es obvio. Si yo tengo una interpretación y la interpretación ya les asignó valores a las letras, pues cuando vea una letra, pues su valor es el que ya le asignó la interpretación. Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, esta es la cláusula que me dice mi
si estás en una letra, no cambias nada. La interpretación ya te dijo qué valor tienes. Ahora empiezo con las cláusulas para crecer. Y entonces, vamos con el segundo caso. ¿Qué tal si alfa es la negación de beta? Imagínense que alfa es la negación de una fórmula beta. Y fíjense la esencia. Yo voy a suponer que yo ya sé calcular el valor de beta porque beta es más chiquita. Esa es la esencia de una definición recursiva. Entonces, ¿yo cómo voy a definir? Entonces, I de alfa, que es igual a I de no beta, ¿a qué va a ser igual? A ver, permítanme. I de alfa es igual. Yo voy a definir alfa. ¿Cuándo va a ser verdadera? ¿Cuándo beta es falsa? Mejor en vez de poner cuándo voy a poner sí. Si beta es falsa, su negación es verdadera. Si beta es verdadera, su negación es falsa. Vean esta cláusula. Esta cláusula es la tabla de la negación. Me dice, ¿qué haces cuando alfa es la negación de beta? Le digo, pues fíjate en beta. Si beta es falsa, su negación es verdadera. Si beta es verdadera, su negación es falsa. ¿Ok? Vamos ahora con la conjunción. ¿Qué pasa con alfa que sea beta y delta? Vamos a ponerle así porque ya usé la gama para otras cosas. No importa, podría usar gama. Y estamos en la tabla de la conjunción. Y yo voy a decir, I de alfa es igual a verdadera si beta y gamma y delta son verdaderas ambas. Y va a ser falsa en cualquier otro caso. Fíjense lo que estoy diciendo con esta cláusula. Estoy diciendo, la conjunción es verdadera cuando ambos conjuntos son verdaderos y falso en cualquier otro caso. Ok. Siguiente caso. Alfa es la disyunción de beta o delta. Y aquí lo que yo voy a decir, en este caso, yo voy a decir, es falsa si ambos son falsos y es verdadera en cualquier otro caso. ¿Se dan cuenta que esto rescata la tabla de la disyunción? Imagínate que alfa es una disyunción. Es falsa si ambos disyuntos son falsos. Es verdadera en cualquier otro caso. Bueno, me faltan dos. ¿Cuántos minutos llevo, Phil? 8.5. ¿Cuánto? 8.5. 8.5. We've got Okay. 6.5 left. Ok. Caso 5. Alfa es la implicación de beta. Beta implica delta. ¿Se acuerdan de la tabla de la implicación? Solamente es falsa en un caso. ¿Cuándo? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces yo voy a decir I de alfa va a ser falso si beta es verdadero en I y delta es falso. Verdadero en cualquier otro caso. Por último, fíjense esto. Me está diciendo, aquí te voy a decir cuándo es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso en esta interpretación. En todos los demás casos va a ser verdadero. Caso 6. El bicondicional. ¿Qué tal si alfa es beta, si solo si, delta? ¿Qué pasa en este caso? ¿Se acuerdan de la tabla del bicondicional? Es verdadera cuando estos dos son verdaderos o cuando son falsos. Y es falsa cuando uno es verdadero y el otro es falso. Entonces yo voy a decir I de alfa va a ser verdadera
si los valores de verdad de beta y delta coinciden. Y va a ser falso si los valores de verdad de beta y de delta no coinciden. Si son iguales estos en I, esto es verdadero. Si tienen distinto valor de verdad en I, esto es falso. Entonces, fíjense, estas cláusulas, evidentemente me van a decir, oye, ¿por qué no me das las tablas de verdad? Bueno, sí damos las tablas de verdad, pero lo que a mí me gusta de esta definición es que cuando tenemos un lenguaje más complicado, yo voy a necesitar definir la verdad por medio de cláusulas complicadas. Entonces, yo lo que quiero es que se den cuenta que estas cláusulas que yo acabo de dar, lo único que están haciendo es describir a las tablas de verdad. Y lo que es importante es darse cuenta que con estas cláusulas yo puedo calcular el valor de verdad de cualquier fórmula en cualquier interpretación. Y eso es lo más importante. Nada más les voy a dar un ejemplo. Aquí voy a borrar todo, ya lo van a tener. Y yo puedo decirles... ¿Cuántos minutos? Sí. O quizá... Got 3.5 left. Bueno, tú le pagas cuando sea y si me alcanza, si no me alcanza, hacemos otro chiquito. Entonces nada más vamos a dar el siguiente ejemplo. Eso es lo más importante de esta definición. Esta definición es una definición recursiva, se puede demostrar después que esa definición, auténticamente con esa definición yo ya sé el valor de verdad de cualquier fórmula en cualquier interpretación. Sea ahí la siguiente interpretación. La siguiente interpretación. L interpretación. Y yo voy a decir, I de P es igual a I de Q y es igual a verdadero. I de gamma es falso para toda letra gamma que sea distinta de P y de Q. Entonces, fíjense lo que me está diciendo esta interpretación. P y Q son verdaderas y todas las demás letras son falsas. Y entonces yo les voy a decir, calcular, por ejemplo, el valor de la fórmula P implica Q y R. Calcúlame este valor de verdad. Y fíjense lo que me dice. Bueno, mira, yo tengo Q y R y me voy de chiquito a grande. La cláusula me dice que esta letra es verdadera, que esta letra es verdadera y que esta letra es falsa. Esta es la primera cláusula. La segunda cláusula, o la tercera, que es la de la condicional, me dice, si tienes una verdadera y una falsa, esta es falsa. Y la cláusula 5 me dice, si tienes una implicación y tienes antecedente verdadero y consecuente falso, la implicación es falsa. Por lo tanto, el valor de verdad de la fórmula P implica Q y R es falso. ¿Está claro? Lo único que hago es aplicar las cláusulas o aplicar las tablas de verdad. Lo importante es, una vez que defino bien una interpretación, todas las fórmulas ya tienen un único valor de verdad que yo puedo calcular paso a paso porque las fórmulas están construidas paso a paso. Eso es lo importante. Una vez teniendo esto, vamos a empezar ahora sí a hacer un análisis de nociones semánticas. Eso viene después. Muchas gracias.